Capítulo 1156. Capítulo 437. La elocuencia del camino justo. Parte 3. Mientras exponía su caso, Ninsuo destacó con éxito el dominio de Bang He y otros, creando más presión externa. En comparación con Bang He, prefiero más a Ninsuo. HMPH, aunque la familia Ban es del camino justo, Bang He es una vergüenza del camino demonio. La familia Ban aprecia su talento, pero pasa por alto su carácter, lo cual es un error. Una persona que hace trampa es especialmente odiosa. No es sencillo para Ninsuo obtener el reconocimiento de los cultivadores confucianos. La clave de esto es que pasó las 3 preguntas del corazón en el salón de la Casa del Mal. Ayudémoslo juntos. Bajo las 3 preguntas del corazón en la sala de matanza del mal, la destacada actuación de Ninsuo fue un gran peso, inclinando el equilibrio interior de todos. Zhang Guangxin y otros quedaron conmocionados. Estaban rodeando a Ninsuo hace unos momentos, simplemente viendo esperanza, cuando al momento siguiente, ellos mismos estaban rodeados. Un brillo brilló en los ojos de Ninsuo, la espada de bronce se rompió, pero fue un punto de inflexión, provocando inseguridad en los corazones de todos. Por eso se han levantado para atacar. Ninsuo aprovechó el impulso para contraatacar y gritó, Zhang Guangxin. Ustedes son gente despreciable, conspirando de antemano, engañando abiertamente, apoyándose en la familia Ban, intimidándonos a nosotros, los cultivadores libres. Hacer tales cosas del camino del mal recibirá castigo. ¿Crees que esto está afuera? No, esta es la secta Mirror Images, la cueva de la armadura Swan, esta es la tierra del camino justo. Compañeros taoístas, que experimenten el poder de nuestro camino justo. El grito de Ninsuo recibió una respuesta rotunda de la multitud. Varias armas de bronce avanzaron salvajemente, obligando a Zhang Guangxin y a otros a acurrucarse miserablemente, con heridas crecientes y peligros a su alrededor. Zhang Guangxin gritó, ¿escuchas mucho a Ninsuo? ¿Son todos sus perros falderos? Ninsuo respondió de inmediato, Dao celestial arriba, la justicia es evidente, ustedes, demonios despreciables, son contratados por la familia Ban, ¿engañan abiertamente y todavía intentan sembrar discordia? Zhang Guangxin gritó nuevamente, no tenemos nada que ver con la familia Ban, calumniándonos sin pruebas. ¿Sigues siendo del camino justo? Ninsuo se rió a carcajadas, ladrón descarado, todavía tratando de negar y discutir, toma esto. Vio que Zhang Guangxin era un punto focal e inmediatamente envió su propia armadura misteriosa. En el aire, Green Flowing Copper se transformó en una pequeña pata, luego de una falla, y la suela chocó directamente con la cara de Zhang Guangxin. Armadura misteriosa, vieja pierna fría. El rostro de Zhang Guangxin se derrumbó y, al mismo tiempo, una frialdad escalofriante se filtró, erosionando su carne y agrandando sus defectos. Al momento siguiente, numerosas armas de bronce fueron derribadas, perforándolo y dejándole innumerables agujeros en la carne. Zhang Guangxin gritó de dolor, ya no podía mantenerse, sus heridas se acumularon hasta el límite y fue transportado por el gran conjunto. Sin su apoyo, los cultivadores restantes también resultaron gravemente heridos y eliminados. Ninsuo no se relajó en absoluto, aprovechando el impulso, corrió hacia Bang He y gritó, compañeros taoístas, erradiquen el mal por completo. Juntos, acabemos con el verdadero culpable detrás de escena. Bang He estaba a solo un paso de derrotar a su oponente, a punto de apoderarse de la espada de bronce, cuando escuchó el grito de Ninsuo. Se dio la vuelta y vio a este último liderando un vasto equipo de casi 10 hombres que cargaban contra él. La expresión de Bang He se congeló. Al borde del acantilado, el humo se enroscaba y las nubes se arremolinaban. Bang He ya había preparado el té, lo había vertido y solo sostenía una taza vacía debajo de su nariz, oliendo suavemente el aroma fresco del té. Ella pensó para sí misma, en este momento, Ninsuo debería ser asediado cerca de la eliminación, ¿verdad? Aunque sus antecedentes son misteriosos y fuertes, en última instancia está solo y débil. Bang He debería poder aprovechar la oportunidad, derrotar a otros, capturar la armadura misteriosa y recolectar espadas y espadas. En ese momento, un subordinado se apresuró a entregar la información más reciente. Bang He vio la expresión ansiosa de su subordinado, su corazón se hundió y cambió ligeramente de color al escuchar la inteligencia. El escenario que ella imaginaba apareció, pero luego desapareció.
Ahora, en cambio, son Bang Hee y Rust Disaster Craftsmen quienes están siendo asediados, en una situación bastante peligrosa. Capítulo 1157, capítulo 438. Si tienes agallas, haz un duelo conmigo 1 a 1. El mar de nubes frente a ella se movía y se elevaba, pareciendo a Bang Hee igual que la situación dentro de la cueva de la armadura de Swan, cambiaba demasiado rápido, lo que dificultaba su control. Ella frunció el ceño y reflexionó profundamente, analizando las circunstancias actuales con todas sus fuerzas. Los 3 cultivadores del núcleo dorado todavía están luchando. Desde que comenzó el enfrentamiento, Lu Zeng ha estado en desventaja y su situación se ha deteriorado aún más. Si no tiene una carta de triunfo para cambiar esta situación, me temo que será el primero en ser eliminado. Bang Hee no se sorprendió por este resultado esperado y lo entendió bastante bien. El propósito del juicio Xin Yun en la cueva de la armadura de Swan es promover la armadura misteriosa con todos los esfuerzos posibles. Por lo tanto, una vez finalizado el contenido de su juicio Xin Yun, rara vez cambiaba. El ensayo Xin Yun en la cueva de la armadura de Swan fue simplemente un tamiz de 3 capas utilizado para seleccionar los cultivadores más adecuados para refinar la armadura misteriosa. Desde cierta perspectiva, esto es una inversión. Invertir en estos cultivadores adecuados, que podrían retroalimentar a Swan Armor Cave en el futuro si tienen éxito. Incluso sin retroalimentación, solo los beneficios que estos cultivadores obtienen al usar Mysterious Armor traerían beneficios de reputación a Swan Armor Cave. De hecho, la gran mayoría de los cultivadores, al obtener algo, rápidamente devolvían una respuesta positiva a la cueva de armadura de Swan. Hay 2 razones principales para esto. En primer lugar, Mysterious Armor se desgasta fácilmente y requiere reparación utilizando Green Flowing Copper, un raro material de tesoro creado por el hombre, para el cual solo Swan Armor Cave tiene la fórmula y los métodos de refinación únicos. En segundo lugar, Swan Armor Cave tiene más contenido de cooperación con los cultivadores de retroalimentación, como la venta de otros tipos de Mysterious Armor. Cuando los cultivadores experimentan la practicidad y los beneficios de Mysterious Armor, naturalmente tienen un deseo más fuerte de comprar otras Mysterious Armors y están más dispuestos a pagar el precio. ¿Quiénes son los adecuados para utilizar la armadura misteriosa? Basado en el método de uso de Mysterious Armor, se adapta a cultivadores marciales, cultivadores corporales y cultivadores de mecanismos. Esto corresponde precisamente a Tie Zeng, Ao Pan y Lu Zeng. Los 2 primeros son casi expertos en combate cuerpo a cuerpo y la armadura misteriosa es bastante adecuada para ellos. El último cultivador de mecanismos puede controlar de forma remota utilizando el sentido divino. Mysterious Armor en sí tiene la capacidad de luchar de forma independiente, similar a algunos artefactos mecánicos, lo que lo hace también práctico para los cultivadores de mecanismos. El origen y diseño de Mysterious Armor en sí tiene sus raíces en la secta mecanismo de la secta antigua. El poder de la propia cueva de la armadura de Swan también se ha transmitido de la secta del mecanismo, dejando descendientes hasta el día de hoy. Bang Hee había revisado información detallada sobre Swan Armor Cave, consciente de muchos precedentes y claramente notó, a juzgar por los resultados de varios ensayos Xin Yun, las ventajas de los cultivadores marciales y el cultivo corporal son evidentes, y el ensayo es bastante hostil para los cultivadores de mecanismos que no son expertos en combate cuerpo a cuerpo. Una vez que Lu Zeng pierda y sea eliminado, ¿qué elegirán a Opan y Tie Zeng? Estos 2, después de haber experimentado una batalla, seguramente verán disminuido su poder de combate. Dentro de Swan Armor Cave, hay una supresión de Great Array, lo que hace que Golden Core Cultivators tenga ventajas contra Foundation Establishment Cultivators, pero no tan abrumadoras como fuera de la cueva. Bang Hee predijo que dado que Ao Pan y Tie Zeng ya cooperaron una vez, definitivamente seguirían la experiencia exitosa y continuarían uniéndose para eliminar primero a todos los cultivadores del establecimiento de la fundación. Bang Hee había revisado información relacionada y descubrió que en el juicio de Xin Yun dentro de la cueva blindada de Swan, cada vez que aparecía la situación actual, la probabilidad de que Golden Core se uniera para tender una trampa era muy alta. Debo hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar que Bang Hee consiga el primer puesto. El verdadero obstáculo en esta prueba no es Ninsu, sino estos 3 cultivadores del núcleo dorado. Debo hacer que se agoten unos a otros hasta el límite. Bang Hee se había preparado para este aspecto. Bang Hee, lucha bien,
Intenta derrotar primero a los cultivadores del establecimiento de la fundación. Acumula tanta armadura misteriosa como sea posible. Esto se desgasta rápidamente en la tercera etapa, así que cuanto más, mejor. En su corazón, Bang He animaba a Bang He. En su opinión, la retirada tranquila de Bang He, sin enredarse con Rust Disaster Craftsman y Ninsuo, fue la elección más correcta. Basándose en el poder de combate que Ninsuo ha revelado ahora, una batalla entre Bang He y Ninsuo, en el mejor de los casos, terminaría en una amarga victoria. Pero entonces, ¿cómo trataría Bang He con los victoriosos cultivadores del núcleo dorado? Si finalmente no puede ganar, ¿cómo podrá competir por el primer lugar esta vez? Es solo que es realmente difícil tratar con Ninsuo. Aunque Bang He no lo había visto con sus propios ojos, la inteligencia detallada en sus manos le permitió presenciar las hábiles y experimentadas técnicas del camino justo de Ninsuo. Rust Disaster Craftsman siempre ha sido un cultivador suelto de Demon Dao, inherentemente no es rival para Ninsuo en este aspecto. Independientemente de si pelea o no, Ninsuo siempre puede obtener una ventaja. Bang He, llevándose a Rust Disaster Craftsman, también ayudó a Ninsuo a alcanzar su objetivo. Pero con tantos forasteros que ha reunido para ayudarlo, ¿qué beneficios les prometió en secreto a cambio? Pensando en esto, Bang He no pudo evitar que su rostro se oscureciera ligeramente. Hice que el informante de Swan Armor Cave incriminara en secreto a Sang Dadan, lo que provocó su eliminación en la primera etapa. Inesperadamente, a pesar de que a Ninsuo le cortaron las alas, su talento articulado es notable, lo que hace que la presencia de Sang Dadan carezca por completo de importancia. Ninsuo, sigue adelante y disfruta de tu triunfo por un momento. Tengo más que el grupo de Sang Wangxing. Bang He no estaba demasiado preocupado por Bang He, porque todavía tenía reservas ocultas que aún no estaban empleadas. Una vez que Bang He se acerque a la eliminación, los soldados ocultos tomarán medidas. Ahora no es el momento de usarlos. La Orden del Rey necesita reveses y presión para estimularse. Si Bang He es demasiado formidable, podría hacer que los cultivadores del núcleo dorado se sientan amenazados y unan fuerzas prematuramente. Bang He podría movilizar vastos recursos. Esto se debe a que el nivel de apoyo de la familia Van a Bang He superó con creces las expectativas de la gente. Una ráfaga de brisa de montaña pasó volando, refrescando su mente, y las cejas apretadas y fruncidas de Bang He se relajaron ligeramente. Mantenerse firme aquí no fue fácil para ella. La situación a la que se enfrentaba era compleja y los forasteros no podían entenderla. El mero surgimiento de la Orden del Rey fue suficiente para angustiar, haciendo difícil comprenderla adecuadamente. Ahora bien, dentro de la caótica pelea en la cueva de la armadura de Swan, las consideraciones eran vastas, ya que los pensamientos ejecutados rápidamente disminuían la mayoría de las ideas en el mar divino de Bang He. Capítulo 1158. Capítulo 438. Si te atreves, haz un duelo conmigo 1 contra 1, parte 2. Respirando profundamente, Bang He comenzó en silencio a operar las técnicas misteriosas para reponer los pensamientos en su dantian superior. Cueva de la armadura de Swan. Aullaban fuertes vientos, el choque entre oro y hierro era ensordecedor. Bang He y Rust Disaster Craftsman ya estaban heridos en muchos lugares, retirándose paso a paso bajo la deslumbrante danza de las armas de bronce. Bang He apretó los dientes y le gritó a Ninsuo, Ninsuo, incluso si ganas después de incitar a la multitud a atacarme con tus inteligentes palabras, ¿qué pasa? Si tienes agallas, enfréntame 1 a 1. Ninsuo se burló fríamente. ¿Por qué no dijiste eso cuando todos me atacaron juntos hace un momento? Bang He, aunque vienes del camino justo, has caído voluntariamente para convertirte en un cultivador de demonios. Has confiscado beneficios personales y has perjudicado a tus compañeros. Hoy busco venganza por los cultivadores inocentes agraviados y asesinados por ustedes. Bang He se burló y continuó provocando, Ninsuo, ¿tienes miedo? Ninsuo interrumpió directamente, gritando, defiende el camino justo, ejecuta el mal. Todos, seguime para derrotar al enemigo. La voz de Ninsuo era como una gran campana, llena de poder justo, que instaba constantemente a las armas de bronce a lanzar un ataque. El rostro de Bang He estaba lo suficientemente oscuro como para gotear agua,
bloqueando izquierda y derecha sin darse cuenta, lo que permitió que una de las armas de bronce de Ninsuo perforara la defensa y corriera hacia él. Era precisamente un cobre verde fluido vacío refinado por Ninsuo, convertido por él en una vieja pierna fría. ¿En qué artes marciales es mejor? Sin duda sería la escritura fría y amarga que inesperadamente obtuvo en la secta de las 10.000 medicinas. Old Cold Leg es una de las artes marciales que contiene. Ninsuo una vez usó una pierna mecánica para realizar esta técnica. Ahora reemplazado por Mysterious Armor, su poder es solo más fuerte. Old Cold Leg pisoteó el pecho de Banji, pateándolo directamente hacia abajo, con una fuerza fuerte que hizo que Banji rebotara en el suelo de piedra. Ross Disaster Craftsman vio a Banji derribado y rápidamente se acercó para protegerlo. Talento innato, demonio dorado. Activó su talento, balanceando ambas manos, rociando energía de demonio dorado oscuro por todas partes, con el aire espeso con olor a óxido metálico por donde pasaba. Muchas armas de bronce fueron contaminadas por Golden Fiend, sus superficies se opacaron visiblemente, comenzaron a oxidarse gravemente y se volvieron delgadas y frágiles. Las armas de Rust Disaster Craftsman chocaron, toda la misteriosa armadura afectada por Golden Fiend fue destruida y luego transmitida rápidamente fuera del campo de batalla por el Great Array. En un instante, los cultivadores que lo sitiaban sufrieron grandes pérdidas. Los alumnos de Ninsuo contrajeron ligeramente, Golden Fiend Talent, esto es supresor para cualquier metal. La armadura misteriosa, dentro de este rango, está severamente restringida. Ross Disaster Craftsman obtuvo una ventaja al ganar tiempo con éxito para Banji. Banji se levantó y se reincorporó a la batalla. El rostro de Banji estaba lleno de odio. Ninsuo es el núcleo, unamos fuerzas para derribarlo directamente. En momentos críticos, utiliza todos los métodos, no te contengas. Después de decirlo, Banji salió corriendo, llorando salvajemente, levantando el club colmillo del lobo de bronce. Llegó ferozmente, luchando verdaderamente desesperadamente, como una bestia atrapada llevada al borde del abismo. Los cultivadores que lo sitiaban acababan de ser duramente golpeados por Golden Fiend, y la mayor parte de su misteriosa armadura alcanzó un estándar dañado, arrebatado por el array. Los cultivadores quedaron desconsolados al ver que la carga desesperada de Banji naturalmente sacudió sus espíritus, provocando que se retiraran. Su mentalidad era diferente a la de Banji y Rust Disaster Craftsman. Fueron conmovidos por Ninsuo, por un lado sintiéndose presionados por Banji, pensando que su situación era peligrosa, por otro lado mirando la recompensa de Ninsuo, buscando ventaja. Ahora, Banji y Rust Disaster Craftsman fueron golpeados hasta sangrar, algunas heridas fueron destrozadas, lo que provocó que la presión del grupo cayera drásticamente. Lo más importante es que simplemente sufrieron bajo el talento Golden Fiend. De esta manera, la creencia de los cultivadores en luchar con fuerza se debilitó significativamente y no estaban dispuestos a atacar en primera línea. Ross Disaster Craftsman siguió el contraataque de Banji, sin apenas encontrar resistencia y corriendo suavemente hacia la cara de Ninsuo. Clan clan clan. Ninsuo levantó su escudo, bloqueando firmemente el casi frenético Wolf Fang Club de Banji. Ross Disaster Craftsman se burló, confiando en el escudo, ¿eh? Entonces lo destruiré por ti. Antes de que sus palabras cayeran, lanzó una gran cantidad de Gold Element Fiend Energy. Ninsuo quería retirarse, pero Banji atacó salvajemente desde un costado, sujetando temporalmente los pasos de Ninsuo. Los cultivadores circundantes podrían haber acudido al rescate, pero dudaron un poco. Sus corazones no estaban unidos. En toda la escena, solo Ninsuo tenía el escudo único, una ventaja visible a simple vista. Otros tuvieron que usar armas de bronce para atacar y defenderse, pero Ninsuo podía confiar en el escudo para defenderse sin fallas. Todos estaban aquí para participar en el juicio de Xingyun, y ahora que Banji parecía débil mientras que Ninsuo era fuerte, sus mentes comenzaron a agitarse con pensamientos diferentes. Cuando el escudo de Ninsuo estaba a punto de ser contaminado por el demonio dorado, la gente de la cueva de la armadura Swan que observaba la batalla no mostró la más mínima preocupación. En el momento siguiente, Ninsuo movió su manga larga y soltó un trozo de Mysterious Armor. Se transformó sobre su cabeza en un abanico de bronce. Esta fue la sexta armadura misteriosa de Ninsuo. El Fan saludó continuamente,
enviando una docena de Windblades para llevarse al Golden Fin. Luego se sacudió violentamente, desatando una ola de fuego que obligó a Banji a retirarse. Banji gritó de mala gana, con los ojos llenos de venas rojas por la agitación. Ninsuo se reagrupó y gritó: compañeros cultivadores, primero derribemos este lanzador de pólvora juntos. Si se tratara de otras armas, los ataques a corta distancia podrían ser víctimas de la moderación del demonio dorado. Pero el abanico de bronce de Ninsuo se destacó en ataques de largo alcance, evitando el contacto y reduciendo en gran medida la amenaza del Rust Disaster Craftsman. Al ver a Ninsuo tomar una vez más la delantera y lanzarse de cabeza a la batalla, los cultivadores inmediatamente se volvieron activos y motivados. El cultivador de apellido Ao permaneció de pie con los brazos cruzados, observando con ojos brillantes y elevando continuamente su evaluación de Ninsuo. Este joven Ninsuo es verdaderamente formidable. Su comprensión no solo es alta, sino que sus habilidades en el camino justo son extremadamente experimentadas. Ninsuo sintió profundamente el cambio en los sentimientos de la gente y sabiamente abandonó a Banji, eligiendo en su lugar lidiar con Rust Disaster Craftsman. A los ojos de todos, Ninsuo y Banji eran descendientes de clanes importantes, genios con mucho en juego si se sentían ofendidos. Pero el Rust Disaster Craftsman era diferente, era un cultivador de demonios, una figura solitaria. Además, el demonio dorado innato del artesano del desastre del óxido era de hecho muy restrictivo contra la armadura misteriosa. En el mundo exterior, los cultivadores podrían tener otros medios para complementar y aliviar esta supresión. Pero en el juicio en la cueva, todos confiaron en gran medida en Mysterious Armor. El polvo dorado del Rust Disaster Craftsman podría provocar que la mayoría de las armas de bronce se oxiden y sean eliminadas. Esta amenaza era demasiado grande. Al tratar con Banji, otros podrían dudar, temiendo que Ninsuo se convirtiera en la amenaza final demasiado grande para manejarla. Pero contra Rust Disaster Craftsman, todos querían actuar. Dis. Dos Windblades perforaron las defensas mientras el Rust Disaster Craftsman estaba distraído, golpeándose el brazo y cortando uno en el acto. No salió sangre, la herida no era carne, sino una superficie metálica. Pero esto fue suficiente. No. Banji rugió enojado, pero él mismo estaba en una posición peligrosa, incapaz de evitar ver cómo Rust Disaster Craftsman se veía abrumado por una oleada de ataques. El Rust Disaster Craftsman soportó unos momentos antes de ser considerado eliminado y transportado por el Great Array. Es tu turno. Los ojos de Ninsuo eran brillantes y justos mientras miraba fijamente a Banji. El rostro de Banji se volvió ceniciento. Mientras tanto, Lu Sen se retiraba paso a paso. Sus armas se habían agotado, quedando solo dos, lo que lo colocaba en gran desventaja. Aunque soy reacio, esta vez no hay forma de revertir la situación, suspiró Lu Sen desesperadamente en su corazón. Justo cuando estaba a punto de ceder, una voz misteriosa se acercó a él, informándole sobre sus propios asuntos y su actuación en la segunda etapa. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Lu Sen recuperó instantáneamente la esperanza, sintiendo agudamente la presencia de conspiración y caos. Y en medio del cambio estaba su tan esperada oportunidad. La misteriosa voz respondió rápidamente. Primero debo demostrarles que tengo la capacidad de percibir toda la información en la segunda etapa. Ahora, les contaré una información crucial. Entre ustedes tres cultivadores de Golden Core, Tiesend es el más fuerte, superándolos por un margen. Esto se debe a que posee una bestia espada, modificada usando una armadura misteriosa. Lu Sen respondió con una sonrisa amarga, diciéndome lo fuerte que es Tiesend. ¿De qué sirve eso? Cuéntame rápidamente su debilidad. Estoy a punto de sentirme abrumado aquí. La misteriosa voz simplemente se rió entre dientes. Lu Sen reaccionó rápidamente. Espera un momento. De repente comprendió las intenciones del misterioso disruptor. En ese momento vio esperanza de romper el estancamiento. Inmediatamente transmitió en secreto sus pensamientos a Ao Pan. La expresión de Ao Pan permaneció inalterada, aunque su corazón estaba perturbado. Hace apenas unos momentos, él también conocía su propia actuación en la segunda etapa y la carta principal que ostentaba Tiesend, su Blade Beast. Esto le dio a Ao Pan una perspectiva completamente nueva sobre la situación.
Dudó solo un poco antes de aceptar la propuesta de Lu Zeng de unir fuerzas. ¡Pa! El látigo de bronce golpeó a Tie Zeng, mientras que Lu Zeng aprovechó la oportunidad para cortar, rompiendo el pecho de Tie Zeng y provocando que volara sangre. Tie Zeng se retiró explosivamente, mirando ferozmente a Ao Pan. ¿Tú también me estás traicionando? Capítulo 1159, capítulo 439, Artes marciales naturales. Ao Pan quedó un poco desconcertado y se sintió bastante sorprendido. Pensó por un momento, al darse cuenta de que tenía que ser camaradas de Tie Zeng en el futuro, luego se rió entre dientes y dijo, ¿qué quieres decir con esto? Compañero taoísta Tie Zeng, tú y yo vinimos aquí para participar en el juicio de Xin Yun y, naturalmente, somos competidores. ¿No es formar alianzas lo que se debería hacer aquí? Si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti mismo por ser demasiado fuerte, obligándome a unir a los débiles contra los fuertes. Ata la frente de Zeng con venas pulsadas, me niego a escuchar tu explicación, vil persona. Ao Pan. Lu Zeng intervino, eres del extranjero, no conoces su pasado, ¿por qué molestarnos en esto ahora? Formemos equipo para derrotarlo. Aunque Tie Zeng era un cultivador suelto, provenía de una familia prestigiosa y tenía un punto de partida muy alto. Desafortunadamente, se encontró con la traición de muchas personas, incluidos sus padres, su esposa y sus hermanos jurados. Como resultado, desanimado, se separó de su familia, decidió convertirse en cultivador suelto y vagó solo durante mucho tiempo, cultivando en la naturaleza. En consecuencia, su personaje se volvió excéntrico y solitario, a menudo inmerso en dolores pasados, y reaccionaba severamente incluso ante la más mínima traición. Ao Pan respiró profundamente, el largo látigo en su mano atravesó el aire y emitió un grito penetrante directo a Tie Zeng. Tie Zeng levantó su arma para defenderse. El brazo y la muñeca de Ao Pan temblaban repetidamente, el largo látigo en su mano parecía vivo, cambiando su trayectoria y enredando el mango del cuchillo de Tie Zeng. Al mismo tiempo, Ao Pan lanzó otra armadura misteriosa con su otra mano. El resplandor de bronce explotó hacia afuera y, en el momento siguiente, un enorme martillo de asedio apareció en el aire, aplastándose hacia Ao Pan. ¡Boom! Tie Zeng lo esquivó, el martillo de asedio se estrelló contra el suelo, lo que provocó que toda la cueva temblara violentamente. Al mismo tiempo, el cuchillo de bronce que tenía en la mano no podía protegerse y quedó atrapado por el largo látigo de Ao Pan. ¡Suéltalo! Ao Pan gritó fríamente, ejerciendo fuerza de repente. Tie Zeng intentó agarrarlo con todas sus fuerzas, pero no pudo igualar la fuerza de Ao Pan y tuvo que soltarlo, con la mano rota y la sangre brotando. Ao Pan era un cultivo corporal de nivel Golden Core, mientras que Tie Zeng era un cultivador marcial. Había una diferencia entre los dos. En términos de calidad física, Ao Pan era más fuerte que Tie Zeng. ¡Bien hecho! Lu Zeng exclamó alegremente. Ao Pan, sosteniendo el arma de Tie Zeng, la agarró con fuerza, reprimiéndola con todas sus fuerzas, mientras simultáneamente usaba su sentido divino para recuperar el martillo de asedio. Esta arma era demasiado grande y pesada, adecuada para su uso en el campo de batalla, pero en combate singular era de poca utilidad. En su mayor parte, Ao Pan no esperaba que causara daños. Entonces, cuando lo usó, simplemente lo vio como una tapadera que debía ser atacada, y la verdadera ofensiva debía lanzarse por separado. Después de haberle confiscado un artefacto de bronce a Tie Zeng, la próxima vez estará preparado. No será fácil lograr este resultado con el martillo de asedio nuevamente. Los ojos de Ao Pan brillaban con luz fría. Luego, Ao Pan miró a Lu Zeng, dudó por un momento y le entregó el cuchillo de bronce que acababa de agarrar. Te faltan armas, refina esta. Primero lo detendré. Lu Zeng quedó atónito, algo sorprendido. La decisión de Ao Pan fue sabia. En los 2 contra 1 anteriores, muchos de los artefactos de bronce de Lu Zeng resultaron dañados, dejándolo casi sin armas útiles, lo que disminuyó gravemente su fuerza de combate. No era ni un cultivador marcial ni un cultivador corporal, sino un cultivador de mecanismos. Cuantos más artefactos de bronce dominara, más fuerza de combate podría desatar. La sinceridad cooperativa de Ao Pan hizo que Lu Zeng lo mirara de nuevo. Ya sabes, Ao Pan fácilmente podría haberse quedado con el artefacto para sí mismo,
añadiendo otra armadura misteriosa a su arsenal. Estos objetos no duraban mucho y se dañaban fácilmente en combates feroces. Pero no lo hizo, sino que benefició voluntariamente a Lucen. Esta acción solucionó inmediatamente la brecha anterior al atacar a Lucen, haciendo que su alianza de combate temporal fuera varias veces más fuerte. Tie Seng estaba furioso. Bien, bien. Foarte vine. Sus ojos estaban rojos y el dolor y la desgracia impresos profundamente en su vida resurgieron nuevamente. De repente, sus brazos se extendieron hacia los costados, la mano izquierda empuñaba una espada de bronce con la luz de la espada parpadeando y la mano derecha sostenía una lanza de bronce que medía 12 pies. Una guadaña de bronce con una forma feroz flotaba junto a su cintura izquierda, y una varilla larga de bronce completamente redondeada colgaba de su cintura derecha. Artes marciales, el hierro dorado choca. Al instante, la luz de la espada brilló como la nieve, las sombras de las lanzas se alzaron como los bosques, la guadaña talló un arco letal y la larga vara se extendió horizontalmente como la cola de una bestia. Alrededor de Tie Seng, surgió una tormenta de oro y hierro. Ao Pan y Lucen fueron obligados a retroceder paso a paso. Lucen estaba refinando desesperadamente el cuchillo de bronce y gritó, ¿puedes aguantar? Ao Pan apretó los dientes y se paró frente a Lucen. Vuelve a invocar el martillo de asedio y lo estrella contra Tie Seng. Clan, clan, clan. Una serie continua de explosiones, el martillo de asedio se estrella contra la tormenta de oro y hierro que rodea a Tie Seng, encendiendo innumerables chispas, instantáneamente radiantes. La tormenta de oro y hierro perdió impulso bruscamente, mientras que el martillo de asedio fue golpeado hasta quedar irreconocible. Después de unos cuantos soplos de apoyo, fue teletransportado por el gran conjunto de la cueva de la armadura de Swan. Pero logró ganar tiempo crucial para Ao Pan y Lucen. Lucen se retiró rápidamente, refinando el cuchillo de bronce y distanciándose de Tie Seng. Ao Pan mantuvo cautelosamente la distancia de Tie Seng, empuñando su látigo de bronce favorito y balanceándolo continuamente. El látigo chasqueó fuerte, las sombras del látigo volaron como dragones y pitones, golpeando alrededor de Tie Seng, deteniendo por la fuerza la tormenta de oro y hierro. Bajo la máscara de Tie Seng, su mirada estaba fría, su hombro izquierdo tembló ligeramente, soltando la sexta armadura misteriosa, un arco de bronce. El arco de bronce flotaba sobre su cabeza, retirando automáticamente la cuerda del arco, con 2 toques, disparando un cohete y luego una flecha de hielo. Capítulo 1160. Capítulo 439. Artes marciales naturales. 2. 2 flechas dibujaron 2 arcos en el aire, evitando a Ao Pan, y dispararon directamente a Lucen. Pong pong. El poder del hielo y el fuego estalló sucesivamente, formando una onda de choque mezclada con innumerables fragmentos de hielo y llamas. Lucen voló hacia atrás fuera de la onda expansiva, medio arrodillado en el suelo, escupiendo un bocado de sangre. Pero el cuchillo de bronce que tenía en la mano ya no luchaba, sino que él lo perfeccionó con éxito. De repente, Lucen se puso de pie y lanzó un contraataque. El largo látigo de Ao Pan seguía de cerca. Una tormenta de hierro dorado se levantó nuevamente alrededor de Tie Seng, con todo orgullo. Los 3 cultivadores del núcleo dorado participaron en una feroz batalla. Aunque su fuerza fue suprimida por el gran conjunto, seguían siendo las principales fuerzas de combate en el campo. Tie Seng estaba luchando contra 2 oponentes y estaba siendo empujado a la desventaja. Oportunidad. Lucen arrojó el cuchillo de bronce en su mano, obligando a Tie Seng a esquivarlo. De repente agarró el martillo de bronce que estaba a su lado y lo aplastó con fuerza. Vaya. El poder del martillo era asfixiante. El sentido divino de Tie Seng se activó, tanto la varilla larga de bronce como la lanza de bronce sobresalieron. La varilla larga emitía un sonido sordo y atronador, que se extendía desde abajo hacia el eje del martillo, en un ángulo preciso. La lanza, como un dragón venenoso que emerge de su agujero, condensó una luz fría en un punto, perforando directamente el centro de la superficie del martillo gigante, rompiendo la superficie en un punto. Casi simultáneamente estallaron 2 explosiones. El pesado martillo rozó el hombro de Tie Seng y finalmente golpeó el suelo, creando instantáneamente un hoyo profundo. La larga vara y la lanza fueron repelidas un paso atrás, dejando a Tie Seng completamente abierto.
El ataque de Ao Pan siguió de cerca, a punto de perforar el pecho de Tie Zeng. ¡Flash! Tie Zeng gritó humildemente. Una de las 12 bolas de campana de cobre de Beasther que colgaban de su cintura vibró de repente, volando por el aire, transformándose en una luz de espada que atacaba a Ao Pan. Ao Pan fue golpeado por una fuerza tremenda y se retiró en estado de shock, solo para ver a Blade Beast, con forma de leopardo, mordiendo su espada de bronce. La espada de bronce de Ao Pan era su séptima arma, la más formidable. Lo soltó decisivamente, intentando controlarlo con su sentido divino para el combate autónomo. Esta elección se convirtió en el error más crítico. La bestia de la espada estaba compuesta por numerosas hojas, algunas pesadas, tan anchas como la palma de una persona, otras delgadas como alas de cigarra, extremadamente afiladas. De repente, giró y vibró locamente a gran velocidad, las hojas se frotaban entre sí, formando una esfera de bronce, tragándose la espada de bronce que había dentro. Luego, una serie de ruidos metálicos chirriantes, extremadamente agudos, que hacen doler los dientes. Con solo 2 respiraciones, la bestia espada se transformó en un leopardo, abalanzándose nuevamente sobre Ao Pan. La espada de bronce, sin embargo, fue severamente dañada y retirada del campo por el gran conjunto. ¿Es esta la bestia espada? Los alumnos de Ao Pan se contrajeron bruscamente, percibiendo una crisis fatal. Hizo girar frenéticamente el largo látigo en su mano, formando capa tras capa de sombras defensivas frente a él. La velocidad de Blade Beast Flash era increíblemente rápida, como un rayo, disparando directamente a las sombras del látigo. Al momento siguiente, las sombras del látigo se hicieron añicos. El látigo de bronce de Ao Pan fue cortado en innumerables pedazos. Ao Pan miró en estado de shock, mostrando una mirada de pánico. Blade Beast Flash llevaba consigo poder residual, abalanzándose sobre él y transformándose una vez más en una bola de bordes de cuchillas. Ao Pan fue alcanzado, irrumpiendo en la desesperada situación, cortando ferozmente con el único artefacto de bronce que quedaba en su mano. Un fuerte sonido metálico, Ao Pan apenas logró repeler a Blade Beast. Retrocedió varios pasos grandes, con su tenaz cuerpo cubierto de heridas de cuchilla, algunos lugares con carne casi picada, algunas heridas lo suficientemente profundas como para revelar huesos. Gravemente herido. Las aterradoras heridas hicieron que los cultivadores que presenciaron la escena tuvieran sus pupilas encogidas fuertemente. Blade Beast Flash giró hacia atrás, aterrizó en el suelo y se transformó una vez más en un leopardo. La bestia espada se abalanzó sobre Ao Pan nuevamente. Lu Zhen sintió que las cosas estaban mal, bloqueando apresuradamente a mitad de camino, pero Blade Beast Flash era extremadamente ágil, como un rayo, girando a mitad de camino, evitando fácilmente a Lu Zhen y dirigiéndose a Ao Pan. Ao Pan sintió frío en el pecho y no tuvo más remedio que gritar, «Me rindo». La bestia espada lo golpeó, pero fue bloqueada por el poder del gran conjunto, evitando más lesiones a Ao Pan. Ao Pan jadeó profundamente, mirando a Tie Zeng con miedo persistente, y en el momento siguiente, fue retirado del campo. Cuando Ao Pan fue eliminado, la expresión de Lu Zhen cambió drásticamente y el pánico se apoderó de él sin control. La bestia espada se abalanzó sobre él. Clan clan clan. Lu Zhen activó la armadura misteriosa con toda su fuerza, retirándose paso a paso bajo el feroz ataque de la bestia espada. Cuando Blade Beast mostró su forma de leopardo, su poder era inmenso y sus movimientos ágiles, mientras que cuando era una bola con el borde de la hoja, liberaba un aterrador poder de aplastamiento y corte, paralizando fácilmente la misteriosa armadura de Lu Zhen. Lu Zhen terminó rápidamente sin armas, bañado en sangre, admitiendo decisivamente la derrota. Lu Zhen fue retirado del campo y el resplandor en los ojos de Tie Zeng se disipó gradualmente. Blade Beast Flash regresó a su costado, con el contorno formado por innumerables espadas vibrantes sutilmente onduladas, como si respiraran. El vapor flotaba alrededor de su cuerpo, como el sudor que se evapora después del rápido movimiento de la carne y la sangre. Pero en realidad, se trataba de polvo metálico creado por innumerables cuchillas que cortaban y frotaban rápidamente. Todos los cultivadores que presenciaron esta escena se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, ya fueran los anfitriones del juicio Xin Yun dentro de la cueva de la armadura Swan, o los competidores, todos quedaron impactados por el poder de combate de la bestia espada. Alguien exclamó,
La fuerza de combate de esta bestia espada es demasiado fuerte. Algunos estaban desconcertados. La técnica de refinación de Blade Beast no es rara. ¿Por qué es tan impresionante Tie Seng? El cultivador de apellido Ao murmuró en voz baja. Artes marciales naturales. La vida de Tie Seng había sido trágica, pero las bendiciones y las desgracias se acompañaban unas a otras. Cultivó solo en el desierto, haciendo resonar su corazón con las artes marciales, recogiendo lo salvaje de la naturaleza. No poseía habilidades para refinar artefactos, pero confiando en las propiedades especiales del cobre que fluye verde y la armadura misteriosa, logró crear este poderoso Blade Beast Flash. El cultivador que estaba a su lado evaluó, con una bestia espada así a su lado, debería ser el ganador de esta prueba Sin Yun. La única incertidumbre es si podrá conseguir el primer puesto. El primer puesto de la prueba Sin Yun en la cueva de armadura Swan requiere que el cultivador sea el primero y tenga al menos 9 piezas de armadura misteriosa en la mano. Ambas condiciones son indispensables. La batalla entre los 3 cultivadores del núcleo dorado había concluido, pero los cultivadores del establecimiento de la fundación continuaron su feroz batalla. El impulso de Blade Beast Flash dejó a Tie Seng sin oposición. Comenzó a recoger con calma la armadura misteriosa, refinándola. Con Lu Zeng y Ao Pan eliminados, quedaron varias piezas de Mysterious Armor, combinadas con las de Tie Seng, que ya superaban las 9 piezas. Su ventaja era enorme y casi aseguró el primer puesto. El cultivador con apellido Ao miró hacia Ninsuo, Bang He y otros. Si los cultivadores del establecimiento de la fundación pueden unirse, todavía hay suspenso. ¿Existe alguna posibilidad de que Bang He y Ninsuo formen equipo? Los cultivadores que observaban se dieron cuenta de que para que los cultivadores del establecimiento de la fundación se unieran, la clave era la actitud de Ninsuo y Bang He. Bang He gritó, Ninsuo, detente inmediatamente. Ahora no es el momento de que peleemos entre nosotros. Si seguís luchando, el primer puesto recaerá en otros. Ninsuo resopló fríamente, el primer puesto no significa mucho para mí. Vine esta vez solo para interceptarte. Bang He, esta es la consecuencia y la retribución por tus intrigas contra mí. Bang He estalló en ira, eres un tonto. Sus ojos se llenaron de furia inyectada en sangre y su corazón se enfureció incontrolablemente. El juicio de Sin Yun y la armadura misteriosa fueron extraordinariamente importantes para él. Según la adivinación, su objetivo para este viaje era el primer puesto. Ninsuo podía ser indiferente, pero Bang He no. Sin embargo, Bang He ahora estaba sitiado, incapaz de combatir 4 ataques con 2 puños. Maldita sea. Maldito Ninsuo, maldita tribulación humana. En medio de la frustración y la ira entrelazada de Bang He, de repente, varios cultivadores cambiaron sus tácticas y simultáneamente lanzaron un ataque furtivo contra Ninsuo. ¿Qué? Ninsuo se sorprendió, su rostro se puso pálido, inesperadamente apuñalado por la espalda y salpicó sangre. Rápidamente se giró para retirar su escudo, pero un cultivador atacante lo pateó con fuerza, volando hacia atrás y su escudo se le escapó inmediatamente de las manos. Los astutos cultivadores se coordinaron bien, uno de ellos aseguró inmediatamente el escudo y lo suprimió con todo su esfuerzo. Ninsuo cayó como un saco, se estrelló contra la pared de la cueva y cayó rápidamente. En el momento siguiente, varias armas de bronce cortaron la pared de la cueva, perdiendo el cuerpo de Ninsuo por un pelo. Los cambios rápidos marcaron otro cambio dramático en la contienda entre los cultivadores del establecimiento de la fundación. Bang He. Los cultivadores que atacaron a Ninsuo miraron a Bang He, todos inclinándose con saludos con las manos. Maestro Bang He, no lo dude. La familia Ban recorre el camino justo, hace buenas obras y ha sido amable con nosotros en los últimos años. Hoy pagamos aquí. Contacto. Capítulo 1161, capítulo 440. Bang He eliminado. El viento venía del cielo, haciendo rodar vastas extensiones de nubes. El mar de nubes se agitaba, a veces reuniéndose como una montaña de nieve desmoronada, a veces dispersándose como una seda blanca desgarrada. Bajo la sombra de los pinos, Bang He se sentó erguido. Sostuvo una taza de té en una mano, inhalando la fragancia del té, mientras reflexionaba en su mente sobre la última situación de batalla de la cueva de la armadura de Swan. Hace un momento,
la información más reciente ya había sido entregada a sus manos. Los 3 contendientes del Golden Core, TSM, ganaron. Esto era lo esperado y también el resultado que quería lograr. Bang Hee conocía bien la fuerza de Blade Beast. Especialmente porque TSM ya había usado a Blade Beast en la segunda ronda. Si Ao Pan y Lu Zheng no tuvieran otras cartas para jugar, TSM inevitablemente ganaría. La ventaja que proporcionó Blade Beast fue demasiado grande. Efectivamente, Ao Pan y Lu Zheng fueron eliminados sucesivamente, y TSM, luchando 1 contra 2, ganó confiando en Blade Beast. Aún así, la bestia espada no puede durar mucho tiempo en batalla, ya han hecho todo lo posible para debilitarlo. En el pasado, TSM y Ao Pan se habrían unido para lidiar con Lu Zheng. El eventual ganador también habría sido TSM. Pero ahora, aunque TSM había eliminado a Ao Pan y Lu Zheng, el gasto era mucho mayor que antes. Un dispositivo como Blade Beast no es inherentemente adecuado para combates prolongados. Y la propia Blade Beast utiliza Mysterious Armor como material principal, lo que la hace aún menos duradera. TSM tiene un demonio del corazón y debe haber luchado con todas sus fuerzas. Después de una batalla tan sangrienta y feroz, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse la bestia espada? Bang Hee sonrió levemente, pensando en Bang Hee. Mi segunda ola de soldados ocultos ya ha herido gravemente a Ninsuo. De cara al futuro, cuando peleen contra TSM, sin duda lo debilitarán aún más, creando la última oportunidad para Bang Hee. Ninsuo resultó gravemente herido e incluso perdió su escudo. Él es la tribulación humana de Bang Hee, y solo cuando Bang Hee la rompe él mismo tiene significado. Mientras Bang Hee contemplaba, el par de misteriosas uñas de cobre en sus sienes parecían girar continuamente como pivotes de engranajes. A continuación, Bang Hee, bajo la atenta mirada de la segunda ola de soldados ocultos, eliminará personalmente a Ninsuo y luego barrerá a otros cultivadores del establecimiento de la fundación. Después de que TSM se debilite, participará en la contienda final con Bang Hee. La victoria final dependerá del desempeño de Bang Hee. Lo que he hecho hasta ahora debería ser perfecto. Bang Hee necesitaba dejarle suficientes desafíos. Sin perfeccionarlos, no se podría estimular la orden del rey. El mar de nubes se reflejaba en sus ojos profundos. Pero al final, la segunda ola de soldados ocultos fue algo excesiva. Es necesaria una disculpa a Swan Armer Cave después. Después de todo, Bang Hee se unirá a la secta Myriad Images en el futuro y se reunirán constantemente con Swan Armer Cave. Designada aquí por la familia Bang Hee naturalmente tenía sus estrategias. En ese momento, el juicio de Xin Yun aún no había concluido y ella ya estaba calculando cómo concluirlo. Los cultivadores de la cueva blindada de Swan en general no parecían contentos. ¿Ya hubo una ola antes y ahora hay una segunda? La familia Van ha ido demasiado lejos. Haciendo trampa abiertamente, ¿qué imagen nos deja eso en Swan Armer Cave? En cada conferencia Fei Yun, la cueva de la armadura de Swan albergó innumerables pruebas Xin Yun similares. Si quedara una impresión de engaño a gran escala, afectaría significativamente su reputación. Mientras haya trampas, se demostrará una falta de justicia, y los cultivadores que vengan a participar en el juicio Xin Yun tendrán más reservas y dudas. Al mismo tiempo, también demuestra que sus miembros internos están corruptos, lo que haría que los forasteros menospreciaran las fuerzas internas de Swan Armer Cave. El cultivador de apellido Ao cruzó los brazos y un destello de agudeza parpadeó en sus ojos. Él era uno de los individuos corrompidos. La familia Van no es honorable y hace cosas tan descaradamente para apoyar a Bang Hee. Una vez que termine este juicio de Xin Yun, los superiores definitivamente enviarán gente a investigar. Para entonces, una vez que se descubriera que el cultivador de apellido Ao había aceptado sobornos, inevitablemente enfrentaría un castigo. La familia Van no me sobornó sola. Afortunadamente, percibí la situación desfavorable antes y me preparé para el futuro. De lo contrario, ahora estaría en una posición pasiva. El cultivador de apellido Ao observó rápidamente los alrededores, con una fría sonrisa en su corazón. Bang Hee observó a varias personas apretar los puños y saludar a los demás, esbozando una sonrisa mientras se retiraban continuamente. Reflexionó, ¿es esto también obra de Bang Hee?
la segunda ola de soldados ocultos inventó una razón, afirmando que le debía un favor a la familia Van y atacando a Ninsuo como pago. Nadie presente creyó esta razón y Bang Ji no fue la excepción. Sin embargo, no pudo entender, claramente, tanta gente se ha infiltrado, ¿por qué no lanzar una ofensiva completa durante la primera ola? ¿Podría ser que Bang Ji no quiera demasiada atención? Este engaño casi manifiesto realmente tensa las relaciones entre nosotros y Swan Armer Cabe. Olvídalo por el momento, elimina primero a ese niño Ninsuo. Un brillo agudo brilló en los ojos de Bang Ji. Desde el comienzo de este juicio de Xingyun, Ninsuo le había causado muchos problemas, que ahora tenía la intención de resolver adecuadamente. Ninsuo se encontraba en malas condiciones, su cuerpo había sido sometido a múltiples reparaciones, ahora exhausto, con heridas aún sangrando. Golpéalo mientras está caído. Defendiendo este concepto, Bang Ji se armó y estaba a punto de correr hacia Ninsuo. Vaya. Vaya. Volaron 2 flechas, cada una imbuida del poder del atributo fuego y del elemento hielo. Bang Ji esquivó rápidamente, mirando con sorpresa e incertidumbre hacia la dirección de las flechas. Sir Tiezheng, ¿qué piensa hacer? A los ojos de Tiezheng no había nada más que desdén y disgusto. ¿No sabes que lo que más odio es la hipocresía y la traición? Él tenía un demonio del corazón. En ese momento, a pesar de haber eliminado a Ao Pan, todavía se encontraba en cierto estado reactivo. Anteriormente, la segunda ola de soldados ocultos originalmente cooperó con Ninsuo para atacar conjuntamente a Bang Ji, pero de repente traicionó a su aliado Ninsuo, ayudando a Bang Ji. Aunque Tiezheng practicaba solo en el desierto, nació de una gran familia, naturalmente no tonta, y de un vistazo podía ver a través de la intriga interior. La situación de Ninsuo al ser traicionado fue tal como acababa de experimentar con la traición de Ao Pan. Capítulo 1162, capítulo 440, Eliminación de Bang Ji, parte 2. Tiezheng caminó lentamente hacia Bang Ji. Todos ustedes no son más que personas deshonestas y desvergonzadas. Si desde el principio hubieras dejado claro que querías devolver un favor y sitiar a Ninsuo, habría estado bien. Pero en lugar de eso, fingiste ser aliado y luego emboscaste. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿A cuántas personas has hecho daño? Encontrarme hoy indica que el cielo quiere darte una lección. Después de decir eso, Tiezheng atacó a Bang Ji y su grupo. Bang Ji intentó explicar apresuradamente, pero cuanto más explicaba, más enfurecido se ponía Tiezheng, recordando su propia traición y confrontación con los perpetradores que actuaron de la misma manera. Vete al infierno, vete al infierno. Los ojos de Tiezheng se llenaron de sangre, desatando una vez más una tormenta de metal. Bang Ji estaba tan enojado que sintió ganas de vomitar sangre. ¿Qué odio profundo es este? Como si hubiera enemistad por asesinar al propio padre. Bang Ji no tuvo más remedio que dar un paso adelante y luchar. Afortunadamente, contaba con varios expertos que le ayudaban. Además, con el gran conjunto de cuevas de armadura de Swan suprimiéndose, Tiezheng no pudo mostrar el verdadero poder de combate de un cultivador del núcleo dorado, por lo que, aunque la lucha fue intensa, llegó a un punto muerto. Otros cultivadores del establecimiento de la fundación presentes vieron a los dos bandos pelear y quedaron momentáneamente perdidos. HMPH, veo a través de la familia Van. Este clan justo es un tanto desvergonzado y hace todo lo posible por hacer trampa en apoyo de su propia cara de fundación establecimiento. Antes, tenía curiosidad por saber por qué la familia Van toleraba a alguien como Bang Ji, un cultivador de demonios. Ahora entiendo que, aunque esta familia reclama justicia, en esencia, son extremadamente hipócritas. Respecto a la decisión de Tiezheng de luchar contra Bang Ji y su grupo, incluso si algunos cultivadores no entendieron la información de Tiezheng, no la encontraron extraña. Después de todo, el grupo de Bang Ji se expuso después de la emboscada de Ninsuo, demostrando ser la fuerza más amenazante. El enfrentamiento de Tiezheng con el equipo de Bang Ji es como si previamente hubiera eliminado a Lu Zhen y a Ao Pan. Por cierto, Ninsuo está gravemente herido. Algunos miraron maliciosamente al joven tonto. La reputación del genio de Ninsuo se había extendido ampliamente en la puerta principal de la montaña de la secta Banxiang. En los corazones de muchos cultivadores, también es muy amenazante. Ahora, al presenciar al grupo de Bang Ji y a Tiezheng luchando ferozmente,
incapaces de intervenir ni queriendo hacerlo, los espectadores se concentraron unos en otros. Ninsuo percibió la atmósfera equivocada, apretó los dientes y se puso de pie contra la pared. Su misteriosa armadura todavía estaba prácticamente intacta y flotaba a su lado para protegerse. Especialmente el abanico de bronce, era el que tenía mayor disuasión, lo que hacía que muchos cultivadores dudaran después de que su mirada se cruzara con el abanico de bronce. El cultivador de apellido Ao vio esta escena y sus ojos brillaron de aprecio. Ninsuo es todo un actor. Abandonó decisivamente el escudo de bronce, demostrando un gran coraje, digno de ser el rostro bien cultivado de un gran clan. Entre los cultivadores de la cueva blindada de Swan, solo el cultivador con apellido Ao se dio cuenta de esto. Otros quedaron en la oscuridad. Uno de repente habló: Ninsuo está en peligro. Tan pronto como habló, 3 personas se unieron contra Ninsuo. Ninsuo controló inmediatamente la armadura misteriosa para defenderse y contraatacar. Bang He y su grupo lucharon alrededor de Tie Zeng. Tie Zeng desató constantemente tormentas de metal, mostrando el aura de uno que rodeaba a muchos. Su Blade Beast se transformó nuevamente en una esfera, colgando de la cintura, manteniendo una presión constante sobre los demás siempre y cuando no se activara. Numerosas armas de bronce chocaron, persiguieron y cortaron violentamente en el aire. Algunas armas emitían bordes afilados, dominando el campo de batalla, mientras que otras afectaban emociones y espíritus. Este fue el 7º artefacto de bronce, capaz de contar con una mano. Un cultivador, curtido en la batalla, hinchado en carne, creciendo más alto. Abriendo su camisa, transformándose en un gigante musculoso, empuñando un hacha de bronce, cortando de izquierda a derecha, cortando estalagmitas, esparciendo fragmentos de piedra como metralla. Otro cultivador se movía como un fantasma. Su larga lanza atravesaba sin esfuerzo el cuerpo del cultivador, eliminando al oponente sin piedad. Otro oculto en las sombras, ocasionalmente lanzando un gancho para atrapar a un cultivador comprometido, arrastrándolos a la oscuridad y eliminándolos silenciosamente. Los que aún persistían eran naturalmente hábiles. Ninsuo ya había logrado eliminar a 2 cultivadores mediante contraataques difíciles. Otros cultivadores vieron que Ninsuo todavía tenía energía y se dieron por vencidos, apuntando a presas más fáciles. Mysterious Armor no era adecuado para batallas prolongadas. Con una intensidad de combate tan alta, las armas pronto se volverían insuficientes. Más armas significaban una mayor capacidad, capaz de persistir hasta el final. Bang He fue arrinconado por la tormenta de metal, gritando con todas sus fuerzas, energizando plenamente su sentido divino. Cultivó principalmente la técnica del corazón demonio de la oportunidad codiciosa, y el sentido divino tiene su poder de ataque único, ya experimentado por Ninsuo. Ahora, con un asalto completo, presionando a Tie Zeng, inmediatamente ralentizando su ataque, revelando una falla. Entre los que asediaban a Tie Zeng, un cultivador bajo y corpulento, abultado por los músculos de sus brazos, empuñaba una masa de bronce de 8 lados y atravesaba con fuerza la cintura izquierda de Tie Zeng. Tie Zeng levantó su larga vara de bronce, bloqueando la masa de bronce. Pero al momento siguiente, la varilla de bronce doblada cumplió con el estándar de desguace y fue retirada por el gran conjunto de la cueva de armadura de Swan. Tie Zeng inmediatamente frunció el ceño. No esperaba que, aparte de Bang He, los oponentes coordinaran y dominaran tácticas conjuntas, muy problemático. Tie Zeng luchó por un tiempo, no solo no ganó nada sino que perdió una barra de bronce. Si ese es el caso. Tie Zeng sacó un cuchillo de cocina de su pecho. El cuchillo emergió. Sin nitidez ni brillo deslumbrante. Solo una sombra refinada atravesó la visión de Bang He y su grupo. Al mismo tiempo, se transmite una fuerte intención decidida, capaz de superar todos los obstáculos y destrozar todo lo robusto. La masa de bronce llegó demasiado tarde para retirarse, barrida por la sombra, partida por la mitad. Una espada apuñaladora atacó, Tie Zeng la desvió ligeramente. La espada fue cortada inmediatamente, la hoja giró y salió disparada, encajándose firmemente en la pared distante de la cueva. Clank, clank, clank. Después de una serie de explosiones de metal, varias armaduras misteriosas fueron cortadas con el cuchillo de cocina. Este fue el 7º cuchillo de cocina de Tie Zeng y contenía el principio de intención de las artes marciales. El cuchillo de cocina de Tie Zeng avanzó sin obstáculos.
Los cultivadores que lo rodeaban sufrieron heridas y se retiraron en pánico. El cerco se derrumbó, rápidamente abrumado por la tormenta de metal de Tiesen. En unas pocas respiraciones, sufrieron una miserable eliminación, dejando solo a uno, Ban Hee. Clan, clan. Ban. Ban Hee, como un saco andrajoso, fue lanzado violentamente al aire, derramando sangre al caer. Luego, chocó contra una estalactita gigante y se deslizó débilmente hacia el suelo. Sus brazos retorcidos, su rostro pálido como el oro, su aliento extremadamente debilitado. Con resentimiento y odio, miró intensamente a Tiesen. Pero fue inútil. Al momento siguiente, fue transportado lejos. Ban Hee fue eliminado. Tiesen pagó un precio enorme, su ropa estaba manchada con su propia sangre y tenía muchas heridas. La reciente explosión lo dejó exhausto tanto física como mentalmente. Utilizar la esencia de las artes marciales consume más que solo resistencia física. Solo quedaron unos pocos. Tiesen miró a su alrededor y encontró solo otros 4 además de él. Ninsuo fue uno de ellos y rápidamente dijo, empate con Sen Daoist, aunque no seremos tu rival, aún estamos dispuestos a intentarlo. Conservar las últimas 9 armaduras misteriosas no será fácil. Tiesen dudó un poco y Ninsuo le recordó que rápidamente escaneó la escena y descubrió que solo quedaban 23 armaduras misteriosas. Se avecinaba otra batalla feroz. Conservar 9 piezas sería realmente un desafío. Tiesen resopló fríamente, llevando un rastro de orgullo. Nosotros, los cultivadores de artes marciales, naturalmente enfrentamos nuestras dificultades de frente. Todos podéis uniros. Tiesen fue el presente más fuerte, habiendo eliminado recientemente al grupo de Ban Hee con su cuchillo de cocina de bronce y su profundo dominio de las artes marciales, mostrando su destreza. Contra una persona tan formidable, Ninsuo y los demás naturalmente unieron fuerzas para resistir. En realidad, incluso antes de que Ninsuo hablara, los otros 3 ya lo habían invitado a través de The Vincent's Transmission a la alianza. Naturalmente, Ninsuo aceptó rápidamente. Capítulo 1163. Capítulo 441. Las palabras como borde. Los cultivadores de la cueva de la armadura de Swan mantuvieron animadas discusiones. De hecho, el vencedor de esta competición pertenece a Tiesen. La bestia espada es demasiado fuerte. Cuando eliminó a Lucent y a Opan, ya insinuó el resultado de este juicio. El cultivador con apellido Ao se rió entre dientes, no necesariamente. Los cultivadores inmediatamente lanzaron miradas desconcertadas. El cultivador con apellido Ao no dio una explicación, sino que se centró en Ninsuo en la arena, admirando cada vez más al joven. Al borde del acantilado Quaad-Si. Quebrar. Un sonido nítido resonó cuando la taza de té en la mano de Ban Hee reveló una grieta. ¿Qué? Ban Hee fue eliminado. Al recibir esta información, el corazón de Ban Hee quedó profundamente conmocionado. Cueva de la armadura de Swan. Según la adivinación, este legado tiene un significado considerable para él. ¿Cómo pudo ser eliminado? Lo más importante es que ni siquiera fue Ninsuo quien lo eliminó, fue Tiesen. No, incluso si no fue Ninsuo quien lo eliminó, aún así es bueno. Después de todo, él es la tribulación humana de Ban Hee. De esta manera, el ganador esta vez es Tiesen. Simplemente no sé si finalmente podrá conseguir el primer puesto. Ban Hee frunció el ceño y tenía los ojos desenfocados. En ese momento, su mente estaba completamente desorganizada. Cueva de la armadura de Swan. La batalla final de este juicio había comenzado. Ninsuo y otras 3 personas rodearon a Tiesen y lanzaron su asalto. Varias armas chocaron entre sí, provocando olas de aire y desencadenando una serie de explosiones. Después de una breve pelea, la intensidad de la batalla disminuyó rápidamente. Después de una pelea tan prolongada, todos los cultivadores presentes estaban muy agotados, tanto física como mentalmente. Tiesen primero luchó contra 2, luego derrotó al grupo de Ban Hee y ahora, frente a Ninsuo y otros, también se encontró exhausto. Empuñaba un cuchillo de cocina de bronce y jadeaba pesadamente. El sudor y la sangre se mezclaron por todo su cuerpo, empapando su cabello despeinado en la frente, dejándole el aliento débil.
Ninsuo y los demás lanzaron miradas cautelosas al cuchillo de cocina de bronce. A lo largo del combate cuerpo a cuerpo, esta arma de bronce mostró repetidamente un poder formidable. Tie Seng entrecerró los ojos, su visión ya se duplicaba, sabiendo bien que había librado múltiples batallas difíciles, alcanzando sus límites físicos y mentales. No puedo prolongar esta batalla. Miró hacia abajo y finalmente cambió su mirada de la basketball en su cintura al cuchillo de cocina en su mano. Al momento siguiente, atacó abruptamente con el cuchillo. Sin pretensiones y simple, era solo una mancha de sombra negra, pero imbuida de la feroz fuerza para escindir una montaña y romper una cresta. Ninsuo y los otros 4 esquivaron simultáneamente. En ese momento, la fuerza física de Tie Seng se había agotado y la velocidad de su golpe con cuchillo era menos del 30% de la anterior. Ninsuo y los otros 4 también estaban al límite y sus maniobras evasivas eran considerablemente lentas. Con 2 crujidos, el cuchillo trazó una trayectoria recta, cortando 2 pedazos de Mysterious Armor. El impulso del cuchillo de cocina no disminuyó y se dirigió directamente hacia el pecho de Ninsuo. Tie Seng vio a Ninsuo como el objetivo número 1, intentando eliminar primero al rival más amenazante. El escudo de Ninsuo se había perdido hacía mucho tiempo, e incluso si lo tuviera, todavía tendría dificultades para resistir el filo del cuchillo de cocina. Pero él mantuvo la calma. Con un movimiento de agarre en el aire, una nueva armadura misteriosa voló hacia su mano, transformándose en un látigo de bronce. Swiss. El látigo hizo que la muñeca y el brazo de Ninsuo giraran y parpadearan. El cuerpo del látigo era tan flexible como un sauce con la brisa, extremadamente flexible y rozaba ligeramente el cuchillo de cocina. Suavidad contrarrestada dureza, doblándose en línea recta. La intención del cuchillo de cocina quedó así neutralizada. Su ofensiva colapsó y fue fácilmente bloqueada por otras armas de bronce de Ninsuo. ¿También pasaste y obtuviste la 7ª armadura misteriosa? Los ojos de Tie Seng se abrieron. Los otros 3 cultivadores sintieron un escalofrío. Ninsuo era demasiado bueno ocultando. Había estado escondiendo una carta tan importante durante todo el combate. En ese momento, incluso los cultivadores de la cueva de la armadura de Swan quedaron asombrados. ¿Qué pasa? ¿De dónde sacó la 7ª pieza de Mysterious Armor? Lo vi claramente adquirir la 6ª pieza y luego tomarse un descanso hasta que se abrió la 3ª etapa. Engañando. Ninsuo hizo trampa. No, tal vez sea como Tie Seng, trayendo consigo una armadura misteriosa externa. El cultivador de apellido Ao habló con calma. No, esta es exactamente la armadura misteriosa de nuestra cueva. Ninsuo no hizo trampa. Fui yo quien disfrazó y ocultó sus acciones. El cultivador de apellido Ao, que presidió este juicio, lo admitió, atrayendo inmediatamente miradas curiosas. Estaba preparado para ese momento. Su expresión era inmutable y hablaba lentamente. Me di cuenta de que algo no iba bien en la segunda etapa. Preveí que Ninsuo y Banji tendrían una competencia, así que modifiqué temporalmente la actuación posterior de Ninsuo. Efectivamente, en la tercera etapa, la familia Ban cometió fraude abiertamente, ignorando nuestra reputación, infiltrándose en muchas personas para apoyar a su Banji. La multitud finalmente se dio cuenta. El cultivador con apellido Ao en la arena tenía la máxima autoridad, capaz de manipular más profundamente el gran conjunto de cuevas blindadas de Swan. Él fabricó y ocultó ante todos los cultivadores, engañando a todos los presentes, incluido Banji, que estaba cerca esperando información de primera mano. En realidad, después de perfeccionar el 6º abanico de bronce, Ninsuo solo hizo una breve pausa antes de apresurarse implacablemente a la siguiente batalla. Después de una dura pelea, adquirió con éxito el látigo de bronce. Más tarde en la cueva, Ninsuo siempre mantuvo oculta esta carta del triunfo y nunca la reveló fácilmente. El cultivador con apellido Ao reveló la verdad, lo que provocó que los cultivadores exclamaran repetidamente. Este Ninsuo es demasiado bueno escondiéndose. Es increíblemente paciente y conserva esa carta de triunfo hasta el final para usarla. Quizás no se atrevió a demostrarlo. Ya sabes, en la primera mitad de la pelea, Ao Pan estuvo presente todo el tiempo. Si viera un látigo tan bueno, seguramente se esforzaría por apoderarse de él. La suerte de Ninsuo es bastante extraordinaria. No solo adquirió la 7ª armadura misteriosa,
sino que también contrarrestó la intención Dao del cuchillo de cocina que obtuvo Tien. Capítulo 1164. Capítulo 441. Palabras como espada, parte 2. Tien avanzó más cerca y su cuchillo empuñó la fuerza de 10.000 libras mientras cortaba hacia Ninsuo. Ninsuo dio un paso atrás, extendiendo ligeramente su brazo hacia adelante, permitiendo que el látigo de bronce en su mano tuviera tiempo de reaccionar. El látigo largo de bronce ondulaba como una ola con el brazo y la muñeca de Ninsuo, impulsando incluso la infusión de maná, haciendo que el látigo bailara con el movimiento. No recibió el ataque de frente, la punta del látigo golpeó suavemente y guió suavemente el cuchillo a lo largo de su exterior. Chirrido, zumbido. En medio de fuertes fricciones, chispas se esparcieron por todas partes y el sonido hizo que los dientes dolieran incesantemente. El poderoso cuchillo fue desviado hábilmente 3 grados por la curva flexible del látigo, estrellándose fuertemente contra el costado de la pared de la cueva, provocando que los escombros explotaran como lluvia por un momento. Otra vez así. Tien apretó los dientes y su corazón se hundió hasta el fondo. Esta no era la primera vez. Sus numerosos ataques no habían servido de nada bajo el látigo y todos sus esfuerzos se habían disuelto en la nada. Resoplar, resoplar, resoplar. Tien respiraba pesadamente, jadeando como un fuelle. El aire entraba en sus pulmones como si los destrozara, y cada respiración traía una sensación de ardor. Lo que le preocupaba aún más eran las múltiples imágenes residuales que aparecían ante sus ojos, su espíritu fatigado, haciendo que oleadas de sensaciones hipnóticas fueran cada vez más intensas. Aunque el cuchillo era fuerte, inducir su intención de artes marciales requería un consumo severo. Este consumo no era solo físico sino aún más espiritual. Aunque Tien era un cultivador marcial, su cultivo se centraba en el dantiano inferior, entre el espíritu, la energía y el alma. Su alma, aunque no era el eslabón más débil, estaba lejos de coincidir con su base energética. Tien sabía muy bien que no podría aguantar mucho más. Se arriesgó al usar el cuchillo para romper la situación, sin esperar que Ninsuo también manejara un arma del mismo nivel. Incluso si fuera la 6ª arma, simplemente tomar prestado maná para exhibir agudeza no era suficiente para contrarrestar la intención del cuchillo. Tien ya sentía el olor de la derrota. La actual situación de batalla se desarrolló plenamente. Ninsuo y otros 3 cultivadores resistieron conjuntamente contra él, un cultivador del núcleo dorado. Para cambiar el rumbo, necesito convencer a estos 3, revelar la verdad sobre la fuerza y la debilidad, y atacar conjuntamente a Ninsuo. Este pensamiento atravesó el mar divino de Tien como un meteorito, desapareciendo sin dejar rastro. Abrió la boca pero acabó suspirando tranquilamente en su corazón, provocando sentimientos de impotencia e irritación. Tal vez si fuera Aopan, un cultivador así podría actuar, pero la naturaleza solitaria de Tien, acostumbrado a cultivar solo en la naturaleza durante muchos años, hizo que tales alianzas y estrategias fueran fuera de lo común para él. No era ciego al camino hacia la victoria, pero no tenía ningún interés en siquiera intentarlo. Este tal Ninsuo, probablemente fue intencional cuando se lesionó antes y se quitó el escudo. En esta etapa de la batalla, Tien también había vislumbrado un rincón de la verdad. Clan, clan, clan. Varias armas chocaron en el aire, 5 figuras volteaban, avanzaban y retrocedían continuamente. Finalmente, el agotamiento alcanzó su punto máximo, ralentizando los pasos en retirada de Tien. Oportunidad. Los ojos de Ninsuo brillaban con brillantez, pisando el paso Swan. Su figura era llevada por el látigo largo de bronce. La intención de las artes marciales impregnaba todo su cuerpo, haciéndolo balancearse como la sombra del bambú en el viento. Ninsuo evadió fácilmente varias de las armas de Tien y de repente su muñeca tembló vigorosamente. El látigo giró en el aire, enderezándose instantáneamente como una cuerda. Un poder con cuerda se condensó hasta su pináculo antes de estallar, golpeando la hoja, impactando directamente la empuñadura. La boca del tigre de Tien se rompió y salió sangre a borbotones. El cuchillo que tenía en la mano se soltó, salió volando con un ruido metálico y aterrizó lejos. Los otros 3 cultivadores se regocijaron, corriendo hacia adelante con entusiasmo, uno con un brillo travieso en los ojos, cambiando de rumbo a mitad de camino, lanzándose hacia la cuchilla. Ninsuo no se molestó en absoluto y, en cambio, aprovechó la oportunidad para lanzar un asalto salvaje contra Tien.
Los dos cultivadores restantes, al ver esto, se vieron gravemente afectados, volviéndose indecisos por un momento. Tie Seng, con su cultivo en artes marciales, poseía un espíritu decidido y tenaz, ciertamente no dispuesto a admitir la derrota. Finalmente llegó hasta su cintura y dejó caer la bola de cobre con cabeza de bestia. La bestia espada iluminada. El cobre verde que fluía brotaba a borbotones, emitiendo un brillo agudo en la hoja, fusionándose rápidamente en la forma de una bestia leopardo sin ojos ni orejas. Numerosas espadas emitieron un zumbido, la bestia espada se convirtió en un rayo de bronce, lanzándose directamente hacia Ninsu. A su paso, ya fueran estalactitas o estalagmitas, todas se desmoronaron con un estruendo, convirtiéndose en polvo fino. Los tres cultivadores restantes se apresuraron a evitarlo, ansiosos porque Tie Seng y Ninsu se enfrentaran, ambos sufriendo grandes pérdidas. Ninsu se enfrentó a Blade Beast sin miedo y muy consciente de antemano. Avanzó con ambas palmas, todo tipo de armas de bronce bajo su control volteándose por el aire, formando una formación de batalla. Clan, clan, clan. La bestia espada cargó imprudentemente hacia la formación de batalla al momento siguiente. Una serie de explosiones metálicas, armas y la bestia espada chocaron con toda su fuerza. La bestia espada, como un meteorito, tenía un impulso convincente, mientras que las armas se coordinaban para formar una línea de defensa ondulada y ondulada. Aunque Ninsu había descartado el escudo de bronce, fue reemplazado por un látigo de bronce más fuerte. El látigo, usando suavidad para superar la dureza, se rompió y azotó repetidamente, debilitando continuamente la carga de la bestia espada. La bestia espada se sintió limitada, muchos ataques contundentes y profundos fueron desviados, cayendo al suelo de piedra, consumiendo inútilmente su poder de combate, sin resultados. El temblor de la hoja disminuyó rápidamente, incluso en el zumbido constante surgieron ruidos caóticos. El sexto abanico de bronce de Ninsu, que sirvió como arma ofensiva principal, agitó Wind Blades y Fire Waves, presionando continuamente a Blade Beast. Esta escena dejó atónitos a los espectadores. Los cultivadores de la cueva de la armadura de Swan casi todos abrieron los ojos. El potencial destructivo que esperaban que desatara la bestia espada no apareció. En cambio, la formación de batalla de último minuto de Ninsu mostró formidables capacidades defensivas. La bestia espada es obviamente mucho más débil que antes. Este tipo de armas no están diseñadas para batallas prolongadas, ¿verdad? No es de extrañar que Tie Seng, desde que eliminó a Lu Zend y a Opan, nunca lo volviera a usar. Los cultivadores se iluminaron. Esto significa que el vencedor final del juicio de Xin Yun aún no está seguro. Después de todo, Tie Seng es un cultivador de núcleo dorado. En este momento, parece que Ninsu también tiene posibilidades de ganar. No, ambos también podrían terminar gravemente heridos, dejando finalmente beneficios para los tres cultivadores restantes. Escenarios similares han ocurrido también en ediciones anteriores. Los cultivadores intercambiaron comentarios con frecuencia. A sus ojos, el resultado parecía predeterminado inicialmente, pero inesperadamente en el último momento resurgió el suspenso, aumentando sin duda el interés de la multitud por el espectáculo. La bestia espada atravesando la formación de batalla, Ninsu, aunque evadió, todavía estaba herido y la sangre fluía profusamente. La bestia espada corriendo hacia Ninsu, su formación de batalla interceptándola una vez más, cada impacto de la luz veloz se debilita, el zumbido de las espadas vibra desde la ruptura del tímpano hasta la estridencia, luego a la descascarillado. El brillo bronceado que alguna vez brilló en su cuerpo se atenuó con la erosión continua, apareciendo numerosos rizos en las hojas e incluso muescas. Los ojos de Ninsu brillaban con brillantez, sintiendo que había llegado el momento, le gritó a Tie Seng, Daoísta Tie Seng, tú y yo hemos luchado bastante ferozmente hasta este punto. La nitidez de la luz veloz se ha apagado, si seguimos luchando, esta bestia seguramente será destruida. La luz veloz de Blade Beast no era parte de la armadura misteriosa en la cueva de la armadura Swan, sino que fue traída por el propio Tie Seng. Esto significaba que incluso si alcanzaba el nivel de daño requerido, el gran conjunto no lo transmitiría y eventualmente enfrentaría una destrucción total. Al oír esto, el ojo de Tie Seng se movió ligeramente y lentamente bajó su arco largo de bronce. En ese momento, Ninsu también estaba desaliñado, con sangre y sudor mezclados, respirando con dificultad y su cuerpo cubierto de heridas. Sin embargo,
Ninsuo tenía un fuerte espíritu de batalla y el grito en ese momento estaba lleno de vigor y vitalidad. Esta base física y espiritual llamó la atención de Tie Zeng. Era difícil creer que un cultivador de establecimientos fundacionales pudiera poseer una cualidad fundamental tan sólida. Tie Zeng, por otro lado, tenía su mar divino agotado, sangre filtrándose de los 7 orificios, múltiples imágenes fantasmas ante sus ojos, sintiéndose somnoliento, aferrándose puramente por voluntad. Tie Zeng no se preocupó por sí mismo. En el juicio de Xin Yun dentro de la cueva blindada de Xuan, se aseguró que su vida sería preservada. Pero estaba realmente preocupado por la seguridad de la luz veloz de Blade Beast. A diferencia de otros, Tie Zeng, que había experimentado numerosas traiciones, era el que más confiaba en sus Blade Beasts, considerándolas sus compañeras más confiables del mundo. Tie Zeng liberó su debilitado sentido divino, manejándose con dificultad, retirando la luz veloz unos pasos, dándose la vuelta repentinamente y corriendo de regreso a su lado, todavía mostrando los dientes a Ninsuo. Tie Zeng extendió su mano, acariciando suavemente la cabeza de Blade Beast, como si realmente tuviera vida y fuera su querida mascota. Olvídalo, lo admito. Tie Zeng suspiró y su mirada hacia Ninsuo transmitía emociones complejas. Al momento siguiente, el Great Array se activó, transportándolo a él y a Blade Beast fuera de la escena. Sin su amo, las armas Mysterious Armor, previamente refinadas, se quedaron sin dueño y cayeron al suelo una tras otra. Capítulo 1165, capítulo 442, King Gulan Hun. Ninsuo miró con calma a los otros 3 cultivadores. Con expresión solemne, juntó las manos en señal de saludo. ¿No tiene sentido seguir luchando? ¿Qué piensan ustedes 3? Los 3 cultivadores se miraron unos a otros. Originalmente, si Tie Zeng y Ninsuo continuaban agotándose mutuamente, tenían una buena oportunidad. Pero con solo una frase, Ninsuo tocó una fibra sensible en el punto más débil de Tie Zeng y lo persuadió con éxito para que se rindiera. Los 3 cultivadores restantes se enfrentaron a Ninsuo, que todavía era capaz de luchar, y se encontraron en una posición incómoda. ¿Luchar o no luchar? Los 3 cultivadores mostraron dudas. Ninsuo respiró profundamente, movilizando su sentido divino. Varias piezas de misteriosa armadura flotaban a su alrededor, girando lentamente. ¡Pa! El látigo de bronce crujió ruidosamente, devolviendo a los 3 cultivadores a la realidad. Uno de ellos suspiró profundamente. Bueno, si incluso un Golden Core como Tie Zeng ha cedido, entonces yo también me rendiré. Su declaración provocó inmediatamente miradas deslumbrantes de los otros 2. Pero cuando fue teletransportado fuera de lugar, los 2 restantes no pudieron hacer nada. Me rindo. El compañero taoísta Ninsuo realmente nos supera en habilidad. La segunda persona también dejó caer su arma y fue teletransportada. El último cultivador se aferró a una cuchilla. Todavía estaba en el proceso de perfeccionarlo. ¡Ay, qué lástima! Miró con pesar el cuchillo, finalmente lo arrojó al suelo y le acercó las manos a Ninsuo, cediendo públicamente. En esa cueva, solo Ninsuo estaba erguido, rodeado por las misteriosas armaduras dispersas. 11, 12, 16. El cultivador de la cueva de armaduras de Xuan contó, confirmando la cantidad de armaduras misteriosas en la escena. Con solo Ninsuo, sin nadie contra quien competir, todas estas misteriosas armaduras fueron consideradas su logro. Primer lugar. Ninsuo es el primer lugar en este juicio de Xin Yun. Ha aparecido otro primer lugar. Uf, no esperaba este resultado. Al principio pensé que lo eliminarían rápidamente. Entre todos los ganadores del primer lugar, Ninsuo será uno de los cultivadores más memorables para mí. Jaja, la información sobre él seguramente alcanzará un buen precio. El cultivador de apellido Ao escuchó las discusiones a su alrededor pero no sintió alivio. Miró a los cultivadores que lo rodeaban y un dejo de frialdad brilló en sus ojos. Aunque el juicio de Xin Yun ha terminado, aún no ha terminado. Al borde del acantilado se levantaron nubes. Banji y Banjie no sintieron tiempo libre para tomar el té. El viento de la montaña les revolvía el pelo y la ropa, dejándolos inquietos y fríos. Solo porque les acababan de entregar la información más reciente. ¿Ninsuo realmente se convirtió en el vencedor final, y en primer lugar? Tie Zeng,
ese fracaso de Golden Core, en realidad lo admitió voluntariamente. El rostro de Ban Hee estaba lleno de tristeza. Con la mirada aguda y con un rastro de ira, miró fijamente a Ban Hee. ¿Por qué tus hombres se dividieron en 2 oleadas esta vez? Si todos hubieran actuado a la vez, el resultado podría haber sido muy diferente. Ban Hee suspiró, miró a Ban Hee y pensó, si no controlamos el apoyo, ¿cómo podemos perfeccionar y sacar a relucir tu orden del rey? Por supuesto, esto solo estaba en su corazón. A primera vista, explicó, si enviamos a todos a la vez, podrías convertirte en el objetivo de la atención de todos. Los 3 núcleos dorados junto con Ninsu y otros te eliminarían primero. Ban Hee no se dejó persuadir fácilmente. Por supuesto, no revelaríamos todo desde el principio. El mejor momento habría sido justo después de que Tieseng eliminara a Lucend y a Opan. ¿Por qué no lo hiciste todo entonces? Ban Hee resopló levemente. No olvides que, antes de que los cultivadores de Golden Core determinaran la victoria, tú y Rust Disaster Craftsman ya habían sido empujados a una desventaja por Ninsu y otros. Mis movimientos vacilantes fueron por desesperación. Después de una pausa, continuó, y otro punto. Si usáramos todas nuestras fuerzas, ¿cómo verían los demás a nuestra familia Ban? Incluso si estuvieras en primer lugar, sería una victoria injusta. Para entonces, sin mencionar a nadie más, Ninsu sería el único que definitivamente aprovecharía este punto. Nuestra familia estaría en una posición pasiva. Las fosas nasales de Ban Hee se ensancharon, sus puños se apretaron y sus venas se abultaron. El resentimiento creció dentro de él, apretando los dientes, otra vez con reputación. Siempre preocupándose por los demás, nunca es sencillo. Quiero ignorarlo todo y simplemente arrasar, aplastar a Ninsu, Tieseng y otros bajo mis pies. Ban Hee no compartió sus pensamientos. Al ver la expresión disgustada de Ban Hee, ella amablemente aconsejó, para este juicio, nuestra familia ofreció un apoyo sustancial, con casi 10 personas tendiendo una emboscada por nosotros. Al principio, caímos en el ritmo de Ninsu, obligados a revelar nuestras emboscadas varias veces, obteniendo muy pocos beneficios de unos preparativos minuciosos. Y otro error, juzgué mal a Tieseng. Por la actuación en la escena, parece que esa persona pudo haber tenido un demonio del corazón. Mi apoyo de maniobra no solo te ayudó sino que también te hizo su monstruosidad. Estas palabras recordaron a Ban Hee, sintiéndose avergonzado de que, a pesar del apoyo de la familia, fuera eliminado. Respiró profundamente, sacudiendo ligeramente la cabeza. No calculaste mal, simplemente subestimaste a Tieseng. No es tu culpa, solo por la información antigua. ¿Quién habría pensado que Tieseng tenía un demonio del corazón? Al ver que la expresión de Ban Hee se suavizaba, Ban Hee continuó, y otro punto, causando nuestro fracaso, Ninsu poseía inesperadamente una 7ª armadura misteriosa. Nuestro informante fue engañado al respecto, lo que provocó un grave error de juicio de nuestra parte. Si hubiera sabido antes que Ninsu tenía una 7ª arma, Ban Hee habría incluido a Ninsu al incitar en secreto a los cultivadores del núcleo dorado. Ban Hee recordó, emitiendo hilos de intención asesina, que Ninsu es astuto. Mantuvo el látigo de bronce oculto hasta el final para usarlo. Contact.